capítulo 23, verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 23 y verso 1. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Engrandecida sea tu palabra, Señor. Señor, permite, Espíritu Santo de Dios, que tu bendita y preciosa palabra hoy corra, Señor, y sea glorificada en aquellos corazones que están dispuestos para oírte, Señor, y para honrarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria al Señor. Continuamos, hermanos, con este estudio sobre el temor de Dios. A través de este estudio estamos entendiendo por la palabra quién es un hombre y una mujer temeroso de Dios. Y qué bueno que podamos entender que el temor de Dios es la vida, es el alma de nuestra fe en el Señor. ¿Qué nos puede quedar a usted y a mí, hermanos, como creyentes, sin que temamos al Señor, sin que haya temor de Dios en nuestra vida? ¿Qué nos queda, hermanos? Solo una religión vana, vacía, legalista. Así que pongamos mucha atención y sigamos navegando a través de la palabra de Dios. Volvamos a 2 de Samuel 23 y leamos los versículos 1 y 3. Y dice, estas son las palabras postreras de David. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esta es una promesa que le hace el Señor a su siervo David. Más adelante dice la palabra que Dios le prometió pacto eterno a David. Y qué bueno, hermanos, que entendamos de que el Señor le asegura a David de que habría un justo que iría a gobernar en el temor de Dios. Entonces, estas últimas palabras del rey David contienen un mensaje
de Dios acerca de la clase de gobierno que Dios aprueba. Dios aprueba un gobierno que esté, primero que todo, con personas que anden en justicia, en rectitud y por supuesto basado en el temor de Dios. Y vemos de que cuando habla de justo, está hablando de justicia. La justicia tiene su base, su vida en el temor de Dios. Sin temor de Dios es imposible que haya justicia. Acordémonos que David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios con toda su vida. Mas sin embargo, cuando David pecó, se apartó de la justicia de Dios, y que vino sobre el pueblo y sobre él y sobre su familia calamidades y destrucción. Entonces no puede haber justicia si no hay temor de Dios, y si hay temor de Dios tiene que haber justicia. Está absolutamente ligada la justicia al temor de Dios. Entonces, acuérdense que estamos estudiando la palabra. Sigamos viendo pasajes a través de los cuales Dios nos muestra su voluntad para que lo podamos honrar con temor y reverencia. Vayamos al Salmo capítulo 5 y leamos el verso 7. Para que entendamos también que es que las misericordias de Dios, ¿cuántos clamamos por la misericordia de Dios? Pero es importante que entendamos que las misericordias de Dios están ligadas al temor de Dios. Mas, dice Salmo 5:7, el salmista, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré a tu santo templo en tu temor. O sea, ¿cómo es que Dios nos muestra aquí que lo podemos adorar? Primero que todo, entramos en la comunión de los santos a adorarlo en la casa de oración. ¿Y cuál es el fundamento? Por las misericordias de Dios, que usted y yo estamos aquí, eso es lo que le está diciendo el rey David. Por las misericordias de Dios entramos a tu santa casa y adorar en ella en tu temor. O sea que cuando aquí Dios nos está diciendo que a Él se le adora, a Él se le alaba en el temor de Dios. No es una costumbre el venir a adorar a Dios, no, eso no se puede volver costumbre. Es una relación en temor y reverencia hacia nuestro Dios. Entonces, dice David, mas yo, pero si leemos los versos anteriores habla de los malos. Lo que hacen los malos y que ellos no pueden adorar a Dios y que las misericordias de Dios no están con ellos. Pero David reconoce que las misericordias de Dios están con él al punto que lo lleva a tener una relación con él y a poder adorarlo en temor. Entonces, aquí el rey David hace su diferencia entre los demás y él. Y dice, mas yo, en contraste con los que no tienen temor de Dios, adoro a Dios en su temor y se goza en sus misericordias. Entonces, qué importante. Vemos cómo el salmista relaciona la misericordia de Dios con su temor reverente al Señor para poder adorarlo. Porque adorar a Dios es un gozo. Él decía, una cosa he demandado a Dios y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para adorarlo, inquirir qué es lo que Dios quiere, para hablar con Dios, para comunicarme con mi Señor, para hacer su voluntad. Entonces, qué importante ver la relación entre las misericordias de Dios y el temor de Dios para poder
adorarlo, hermano. Esto no es simplemente que cambie de religión, no, hermano, esto es una relación en sumisión y sujeción a Dios para poder adorarlo. Adorarlo no es cantarle, no es cuando suenan bonitas adoraciones y uno ahí se postra o alaba o llora, hermano, debe ser el temor. Aquí nos lo muestra el Señor a través de su siervo David. Entonces, también vayamos al Salmo 72 para que veamos al salmista profetizando de Cristo. Este salmo está profetizando de Jesucristo. Y mire lo que dice en el verso 4. Recuerde que estamos haciendo un estudio sobre el temor de Dios. Y vamos a recorrer toda la Biblia. Entonces, dice en el verso 4 del Salmo 72, juzgará a los afligidos del pueblo, está hablando del Mesías, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Verso 5, y te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Aquí está profetizando el salmista de que cuando viniera el Mesías, él iba a hacer una obra sobrenatural en el corazón de los redimidos, los cuales los llevaría a temer a Dios de generación en generación. O sea, una persona que nacida de Dios es una persona que el Señor le inyecta el temor de Dios en su corazón. O sea, es algo que viene, es el paquete que viene de Dios. Dios sabe que es imposible que lo adoremos si Él no produce en nosotros ese temor reverente para adorarlo. Entonces, por eso es que lo dice, hermano, es claro, el resultado del reinado de Cristo en nuestra vida es el de llevarnos al temor de Dios. O sea, el propósito de Cristo es que conozcamos a Dios. ¿Para qué? Para que lo temamos en reverencia y lo podamos adorar como Dios quiere ser adorado. Y por eso dice, mientras dure el sol y la luna, o sea, mientras usted y yo estemos vivos, el deseo de Dios, el deseo de Cristo y la preparación que nos da el Espíritu Santo es adorarlo de todos los días hasta que nos muramos, desde el sol, desde donde dure, mire, el sol y la luna hasta que se acaben, hasta que venga el Señor. Entonces, o sea, todo, como dice Pedro, que temamos al Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Entonces, qué importante. Ahora vayamos al Salmo 103 para que miremos y entendamos de que una de las características indispensables del verdadero creyente es el temor de Dios. O sea, no es compatible decir que soy cristiano y no tener temor de Dios. No es compatible decir, o sea, ante la Biblia, compatible con la Biblia, decir que soy un hijo de Dios y hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios en su palabra. No es compatible. O sea, no es bíblico, es antibíblico. Dice el Salmo 103, verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué importante, hermano. La misericordia de Dios son sobre los que tienen temor de Dios. Entonces, ¿sobre quiénes engrandeció Dios su misericordia? No sobre todo el mundo. No sobre todo el mundo que se congrega. No sobre todo aquel que le dice Señor, Señor, sino sobre los que le temen. Es que Dios engrandeció su misericordia sin medida. La distancia que hay del cielo a la tierra no tiene medida. Entonces, así de grande es la misericordia de Dios,
no simplemente para los que predican o evangelizan, no, es para los que le temen, porque ¿cuántos hay que predican y no tienen temor de Dios? ¿Cuántos hay que servimos y no hay temor de Dios? Entonces, muy importante entender el contexto, porque la centralidad del temor de Dios está a través de toda la Biblia, es el fundamento. Acuérdese, Proverbios 1:7, el principio, y no solamente Proverbios, el Salmo también lo dice 3 o 4 veces la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que sin temor de Dios no hay conocimiento de Dios, no hay sabiduría, no hay dirección. ¿Por qué? Porque cuánta gente clama al Señor por su misericordia. Mire, cuando hay una tragedia, cualquier suceso, hermano, y la gente a clamar por la misericordia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque la gente ora, reza y empata por su propia cuenta, pero no vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios engrandece su misericordia únicamente para los que le temen. Muy importante. Sin temor de Dios significa no hay misericordias de Dios. Aunque Dios es misericordia con todo, Dios dice que el sol sale sobre el bueno y el malo, y que la lluvia viene y riega la tierra del malo y del justo. O sea, Dios da bendición para todos, pero su misericordia es engrandecida sobre los que le temen. Entonces, sin temor de Dios, no esperemos misericordia de Dios, hermano. Sin honrar a Dios, la Biblia que dice que si no lo honramos, Él no nos honra. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Y muy importante, vayamos a un pasaje para que entendamos eso, de por qué es que usted y yo nos congregamos. ¿Por qué hay muchos que predican? ¿Por qué hay muchos que evangelizan? ¿Por qué hay mucha gente que le sirve a Dios? Y Dios está lejos de ellos, aunque hacen o hacemos cosas religiosas. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice, aquí acordémonos de que Dios le había dado un privilegio muy grande al sumo sacerdote Elí y a sus hijos. ¿Qué privilegio más grande, hermano, que tener directamente la llegada a Dios en esa época donde no estaba el Espíritu Santo dentro de la gente? Dios le dio el privilegio, hermanos, de entrar una vez al año a representar a 3 millones de personas ante la presencia y la gloria de Dios. Y Dios le dio el privilegio de servirle a Dios dentro del santuario, dentro de la iglesia, dentro de la casa de oración, de servir. Hermanos, es un privilegio, hermanos, esto no es un empleo. Porque muchos han tomado el pastorado como un empleo donde el pastor consigue mucha plata, mucha fama y mucha gente que lo adora. Eso no es el propósito de la Biblia. El ser pastor no es ser un empleado. Nosotros es un privilegio servirle a un Dios vivo, hermanos. Entonces aquí Dios le da el privilegio al sumo sacerdote de servirle a él y a sus hijos, hermanos. Entonces en ese contexto, los hijos de Elí hacían todo lo que querían en la casa del Señor. Hasta fornicaban, hermano. Imagínense, ahí en la misma casa de Dios. Por eso fue que Dios mismo quemó ese tabernáculo de Silo. Lo dice Jeremías y lo dice Eclesiastés. Que Dios mismo lo quemó. Ve allá a Silo y mira lo que le hice a ese templo por causa de vuestra desobediencia. Así lo dice. Entonces Dios, ¿por qué? Porque, hermano, con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, hermano, de tener el privilegio de estarle sirviendo al Señor y poderle servir al pueblo de Dios como manda la palabra. Entonces,
estos hombres, tanto ellos hacían lo que querían y su padre, el sumo sacerdote, no honraba a Dios, no temía a Dios, igual que ellos tampoco temían a Dios y hacían lo que querían, y el padre permitía que en la casa de Dios ellos hicieran lo que quisieran. Entonces, en ese contexto es que venimos al verso 30. Entonces el Señor viene y saca una conclusión y le dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice, mire qué terrible esto, apliquémoslo a nuestra vida. Yo había dicho. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que usted y yo no las apropiamos? Pero ¿qué pasa si hay desobediencia, pecado, si nos alejamos de Dios, si no hay temor de Dios en nuestra vida? Eso se aplica 100% a usted y a mí. Yo había dicho. Esas promesas que tú te estás apropiando, ok, seguirán vigentes mientras estés bajo mi temor. Pero si no, yo había dicho. Es una realidad bíblica, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire qué promesa. O sea, tú, Elí, y tus hijos me ministrarán a mí siempre. Yo los honraré siempre, los bendeciré siempre a ti y a tus hijos. Y como es que de un momento a otro viene el Señor y les dice: sí, yo había dicho, yo te había prometido eso, pero yo no lo voy a sustentar más, porque yo honro a los que me honran. No, eso es bíblico. Si a la iglesia se le enseña la verdad de Dios, ¿cómo es posible que yo me congreso, después estoy en borracheras, en fornicación, en pecado, robando, siendo un trabajador que doy mal testimonio en la empresa de trabajo, y entonces aferrado a las promesas de Dios y por ahí pidiendo misericordia y pidiendo un nuevo trabajo? Hermano, yo había dicho, hay promesas de Dios que Dios las sustenta como hijos de Dios que somos, si lo honramos. Eso es bíblico. Entonces, por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, o sea, mas debido al pecado de ustedes se alejaron de mí, yo me alejo de ustedes. Eso fue lo que pasó con Israel. No fue que Dios endureció a Israel. Dios no endurece, hermano. ¿Cómo así que Dios endureció a Israel? Como dicen, es que Dios nos endureció en parte para que entráramos nosotros. Eso no es bíblico. Dios no endureció a nadie. Ellos endurecieron con su pecado, no quisieron aceptar la luz. Eso es todo. No quisieron aceptar al Mesías, no quisieron aceptar al Cristo, no quisieron aceptar al Dios con nosotros. Se endurecieron ellos mismos. Se apartaron ellos mismos. Aquí vemos a los sumos sacerdotes y sus hijos apartados de Dios, pero ministrando al Señor. ¿Cuántos predicadores están predicando entre los púlpitos ricos y famosos y totalmente apartados de Dios? ¿Qué les entra? Lo que es carne, lo que se va a quemar, oro y plata. Pero la Biblia dice que mejor son los tesoros en el cielo. Entonces, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. O sea, esa promesa que les dije que iba a ser para siempre con ustedes, se corta aquí y se muere. Ojo, el último descendiente de esa promesa fue Abiatar, y por allá con él murió toda la promesa de toda esa familia. Que Dios cumple lo que promete. Entonces, ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pues qué importante, hermanos, que entendamos la palabra. No, que es que eso era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, después vamos a seguir a ver qué dice Dios respecto a su temor y temblor en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Dios acerca de honrarlo? Entonces, inclusive el Señor Jesucristo antes subió la santidad de los mandamientos. Oíste que se había dicho que el que se acostara con una mujer fornicaba, mas yo digo, ya no necesitas acostarte, con solo mirarla y desearla en tu corazón, ya te acostaste con ella. Hermanos, que hay que enseñar la palabra como es. Para que entre la palabra, tiene el poder de lavarnos, de limpiarnos, de purificarnos. ¿Con qué limpiará el joven
con obedecer la palabra de Dios. El joven, el anciano, el adulto, todos, el niño. Entonces, muy importante que apliquemos esta orden de Dios en nuestra vida diaria, en las promesas que nos apropiamos independientes de Dios. Porque cuando entonces clamemos al Señor independientes de Dios, sin honrar a Dios, sin temor de Dios, alejados de Dios, Él nos dice: tranquilo, conmigo se cierra esto, pero que te bendigan tus ídolos. Así lo dice el Señor. Conmigo se cerró, pero que te bendigan tus ídolos. Ve y órale a cualquiera de esos que hay por ahí. Eso es bíblico, hermano. Esta es la realidad bíblica. O vea que un perverso de esos te empieza a echar cuentos proféticos en el oído. Hermanos, la palabra es la palabra la que hay que predicar. No están de predicarlo a la gente de los oídos cosas dicen que le van a pasar. A mí qué me importa que me predique lo que me diga lo que me va a pasar. A mí dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El lugar oscuro somos nosotros, para que nos alumbre la palabra. No que me estén prediciendo que no hay para tal parte, eso va a suceder y va a suceder y ya, o no va a suceder. Pero ese cuentito, hermano, cambiar la palabra porque le estén hablando al oído. Hermano, una persona que yo quiero mucho se congregaba y tristemente dice que lo que hace que empezó a congregarse, eso hace que le empezó a ir mal. Entonces más bien se fue para otro lugar donde le hablan de cosas más positivas. Qué triste, hermano. Qué triste no entender la palabra. No entender la palabra. Si se va para un lugar donde le enseña la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero imagínense, Dios mío, el concepto. Que la gente cree que vienen acá para ser prosperados. Quiere prosperar. Dice que la bendición que Dios da, dice que todas las riquezas vienen de Dios. Y que la bendición que Dios da no añade tristeza. Eso es lo que queremos nosotros, una bendición que no añada tristeza. Yo me acuerdo, yo muy bendecido, y en mi hogar con mi esposa, y lo único que tenía era una máquina sufriendo día y noche. ¿Por qué? Hermano, porque no conocía al Señor, y lo único que hizo fue sufrir esa pobre mujer, al lado de este tormentoso pecador. Pero cuando vino la luz, entonces ahora ya la bendición, qué bendición más grande que tener una mujer que me ama y yo amarla, hermano, respetarla. Hermano, respetar a nuestros hijos, respetar a la gente, hermano, y bendecidos por el Señor. Entonces, qué importante. Ojo con esto. Yo había dicho, mas ahora no tal haga yo, porque yo honraré a los que me honran y los que me dejan, que me desprecian, que desprecian mi palabra, ojo, palabra, serán tenidos en poco. Es muy importante, hermanos, que entendamos eso. ¿Por qué? Porque, ojo, que Dios le está hablando aquí, no a cualquier creyente en la calle, le está hablando a la cabeza, al sumo sacerdote de mí. Porque es que el juicio tiene que entrar por casa, pero usted no ve que nunca entre por casa. El que juzga es el pastor a todo el mundo y dice quién es pecador y quién no. No, esto no es así en el Señor, hermano. En el Señor todos vivimos diariamente bajo la misericordia de Dios únicamente, y diario tenemos que estar arrepentidos y buscando la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Eso es así. Un rico y famoso no que llegó a tal altura y ya todo el mundo hablando ese pedazo de carne, hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pues aquí habla de sacerdotes que le están sirviendo a Dios, hermano. Habla de las cabezas más altas de la iglesia. Entonces, y si a ellos Dios les dice, yo había dicho, imagínense. Entonces, muy importante. Habla de gente que se congregaba diario, porque ellos diario abrían el tabernáculo para que la gente viniera a ofrecer diariamente. Le servían a Dios todos los días. Pero yo había dicho que si me honran, yo los honro. Más ahora, no tal yo haga. Acordémonos de que el temor de Dios no habla de miedo
después lo definimos, no habla de miedo a Dios, habla de un temor reverente, habla de honra, habla de honor, habla de gloria a Dios, habla de obediencia, habla de sumisión, de sujeción. Y por eso dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. Muy importante, hermanos. Entonces, así nos congreguemos domingo a domingo. La Biblia dice que Dios solo honra a los que lo honran. Esto no es para todo el mundo, es para los que lo honran. Dios en su palabra siempre tiene un remanente que lo honra. Por eso mire que en la época antigua dice, había miles, cientos de miles o millones, y viene Elías y le dice, Señor, solamente yo he quedado que te temo. Y le dijo el Señor, no solamente tú, yo tengo un remanente de 7,000 que no han doblado sus rodillas al pecado. Dios siempre tiene aquí Dios tiene un remanente, en cada lugar Dios tiene un remanente. Ojalá que usted y yo seamos parte de ese remanente, que Dios nos ayude. Muy importante, hermanos. Sigue diciendo, estamos en el Salmo 103, sigue diciendo, leímos el verso 11, ahora leamos el verso 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Mire, segunda vez en ese salmo. La compasión y la misericordia de Dios es solo con los que lo temen, hermano. Con el temor de Dios, es reverencia a Dios, es honra a Dios, hermano. Es no menospreciar la palabra de Dios, hermano. Es meditar en el Señor y obedecer lo que el Señor dice. Pero Dios se complace el Señor en los que le temen. Aquí no dice, hermano, que Dios se complace en toda la gente que se congrega, no, solo en los que le temen. O en todos los que le alaban, o le cantan, o le sirven, o le predican, no, solo en los que le temen. Muy importante entender el contexto del temor de Dios, porque es el fundamento para tener una relación con Dios, como dice el salmista David. Dice que por las muchas misericordias, dice que él entró al lugar santo de Dios a adorarlo adorarte en tu temor. Entonces, muy importante, hermano, porque es lo que el temor nos lleva a adorar a Dios como Él quiere, porque vamos a estar pendientes de no entristecer a Dios, de no contristar su espíritu, de no apagar el espíritu. Entonces, en el verso 7, ahí en el verso 13, Dios se complace de los que lo temen. Ahora vamos al verso 17, mírenlo ahí nuevamente. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En el salmo anterior había dicho de que tan lejana como está el cielo de la tierra, así engrandeció, está hablando de eternidad, y aquí lo confirma. O sea que es tan grande la misericordia de Dios con los que le temen, hermano, que es imposible que Dios nos deje caer nunca. Pero con los que le temen, ¿y qué tal si yo me aparto del temor de Dios, pero ya he hecho una oración de fe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios mío, cientos de versículos contra dos o tres cositas en las que se fundamentan, hermano. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Y qué es hermano? El temor de Dios tiene que ver, por supuesto. ¿Cómo va a haber temor de Dios si Dios no ha hecho primero una obra en mi corazón? En el mundo no puede haber temor de Dios. Por eso primero el Señor viene y nos lava con su preciosa sangre. ¿Para qué? Para que después de que estemos lavados Él nos abra los ojos y podamos ver las maravillas de su palabra, poder tener, desear su palabra, poder entonces permitir que la palabra nos lave y nos lleve a hacerlo a Él, el Señor y Rey de nuestras vidas, en temor y reverencia. Ese es el proceso que el Señor hace. Entonces, ¿quiénes son esos que le temen? Mire, ahí lo dice en el verso 17, que Dios engrandeció su misericordia así, desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen. Pero ¿quiénes son esos que le temen? Lo dice el verso 18, mire lo que dice. Sobre los que guardan su pacto
la palabra que el Señor nos da y los que se acuerdan de sus mandamientos. Pues ahí está. Se acuerdan de sus mandamientos, no trayéndolos a memoria simplemente, no, poniéndolos por obra, obedeciéndolos. Porque sabemos, y que nos ocurrió a nosotros, yo era uno de esos, que el temor de muchos creyentes era solo de boca, y de muchos es solo de boca. Pero cuando viene la acción o cuando viene la tentación, miren, por ejemplo, usted ve la prueba tan grande, las pruebas tan grandes por las que pasó José, el hijo de Jacob, que era un tipo de Cristo. Pero de todas las pruebas por las que pasó, una que lo quisieron matar, que lo menospreciaban sus hermanos, lo vendieron como esclavo. Después mintieron contra él sabiendo que él estaba en toda la verdad. ¿Qué prueba más grande? Que lo estén señalando a usted como un ladrón y usted sin ser ladrón. Después en la cárcel, hermano, qué pruebas tan grandes. Pero si usted se pone a analizar, ¿cuál fue la prueba más grande contextualmente de José? ¿Cuál fue de todas? Porque acuérdese que él vino a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Y acuérdese cuando sus hermanos vinieron delante de él. ¿Cuál fue la prueba más grande por la que Dios permitió que pasara José? Y la más grande de todas esas, que por lo general uno no piensa en ella, no fue que lo trataron de matar o que lo vendieron como esclavo, que estuvo en la cárcel. La prueba más grande era el poder donde lo puso Dios. Lo puso en un poder, hermano, de dinero, de potestad, de señorío, de autoridad, que podía hacer que maten a aquel y maten a aquel. Esa es la prueba más grande. Cuando Dios permite que vengan privilegios a su vida, ahí está la prueba más grande, no son otras. Porque es que, hermanos, qué terrible cuando vienen los hermanos que le habían hecho todo lo que le hicieron, todo lo que le sucedió a él fue por sus hermanos, y ahora que él estaba en la autoridad, ¿cómo los trató? Con humildad y con amor. Esa fue la prueba más grande. Y por eso cuando usted y yo estamos en lugares de privilegio, en puestos de privilegio, son más grandes. Y a medida que usted va ascendiendo, más movediza se vuelve esa tierra delante de Dios, porque más tentaciones van a venir a su vida. Entonces, cuando nos vienen aquí a nosotros la acción, porque muchos decimos yo temo a Dios y lo alabamos de boca, como dice el Señor. Pero cuando viene la prueba, ¿cuántos muchos empiezan y se meten disque, siendo pastores, se meten disque a senadores? Y allá comienzan las pruebas de poder, porque así quieran permanecer en Dios, son tantas las fuerzas que se mueven ahí, o que se mete al círculo, o lo acaban. Y para mantenerse en el círculo, le toca que decirle a Dios, nos vemos. Entonces, cuando viene la acción, será de boca solamente, todo un año predicando, 20 años predicando allá mentiras, porque en su vida es una mentira. Mire, vayamos a Isaías 29:13, es muy importante, hermano, porque esto tiene que ver con el temor de Dios. Dice, desde que sale el sol hasta que, desde que exista el sol hasta que exista la luna. O sea que el Hijo de Dios en aquel ha hecho un proceso de nuevo nacimiento que puso el temor en su vida. Hermano, Dios espera que sea desde que nos levantamos hasta que nos muramos. Eso es lo que Dios nos dice. Miren lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí, mire usted, será esto lo que le ocurre a los creyentes. Y su temor de mí no es más que un mandamiento que escuchan cuando se predica, no más. Porque en la vida, cuando viene la acción, cuando viene la tentación, cuando vienen las posibilidades, cuando viene la prueba, solo de boca. Muy importante, porque Dios está diciendo ahí, la relación de ellos conmigo está cimentada y fundamentada en el temor, no en lo que dicen de boca, o en la mucha palabra que leen, o en la mucha Biblia que leen, o en lo mucho que estudian. No, es en mi temor. Temor de Dios, hermano.
Eso es todo. Claro, esto nos enseña mucho, usted no escucha mucho de esto, ¿no? Porque el pueblo hay que mantenerlo con cierto nivel de alimento para que no se subleven. Y los mantienen así. Ahora, qué bueno que usted y yo escuchemos por la boca del hombre más sabio que ha existido jamás, inteligente, de toda la humanidad, exceptuando a Cristo. Escuchemos por su boca lo que él dice sobre el temor de Dios. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Mire lo que dice. ¿Qué dice este hombre que fue un experto en conocer personalmente todo tipo de deleites? O sea, imagínese usted un deleite, él era un experto en eso, porque él lo dice, que él se sació de todos los deleites y que nada le negó a su cuerpo. Pues, tuvo 1000 mujeres, empiece por ahí. Un hombre que se cansó de probarlo todo en abundancia, que tuvo riquezas, poder y placeres como nadie ha tenido ni tendrá jamás. Ojo. Y lo más increíble es que esos mismos placeres y esas mismas cosas que él tuvo en abundancia y que nada le negó a su cuerpo, hay muchos en la iglesia, muchísimos pastores deseosos de los placeres, riquezas, poder, reconocimiento, deleites, sin importarles el temor de Dios, porque eso le pasó a Salomón, no le importó el temor de Dios. Él se deleitó y se sació de todo tipo de cosas, de todo tipo de cosas. Pero después de saciarse de todo cuanto quiso, el rey Salomón terminó diciendo en el verso, vayamos a Eclesiastés 12:8, ahí atrásito, y después volvemos. Después de que se sació de todo y se dio cuenta y el Señor como que volvió, se había dormido, el Señor lo despertó. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, vacío, hueco, sin vida, sin Dios. Y mire su consejo hoy para usted y para mí, y para todos los predicadores y para todos los que se congregan. Mire su consejo en el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Mire, o sea, todo lo que yo he escrito, todo lo que ustedes, todo lo que van a leer, todo lo que han leído, todo lo que han escuchado, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Se los quiero leer en la versión Dios, pueblo de Dios para todos. Miren lo que dice Eclesiastés 12:13. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? O sea, ahí está el libro de Eclesiastés y todo lo que él escribió. Que lo mejor que un ser humano puede hacer es temer a Dios y obedecer su palabra. Porque cuánta gente quisiera un empleo mejor, un trabajo, riquezas, hermano, se pierden como Salomón, se embolatan o nos embolatamos, hermano.
Porque aquel que diga que esté firme, mira que se quema. Y entonces aquí en este mismo versión, y termina diciendo en el verso 14, miren, en el verso 14, el por qué. Dios, ¿por qué? Porque Dios conoce todo lo que hace la gente, está en la versión pueblo de Dios, lo bueno y lo malo, y hasta lo más secreto. O sea, que todo lo que hagamos, así nadie nos vea. Porque ¿cuántos hay, hermanos? Gente que uno conoce, salen a trabajar y salen del trabajo igual y se pegan lo que van a hacer y después llegan a la casa. Pero ¿quién los vio? Dios lo sabe todo. Y todo lo va a traer a juicio, termina diciendo. Él será quien juzgue a los malos según sus obras y a los buenos según sus obras. Entonces, qué importante. O sea, que sin importar lo que hagamos y cómo lo hagamos y dónde nos escondamos, para hacer lo que queramos, como Salomón dice, Dios lo sabe todo y Él nos juzgará. O sea, no hay forma de burlarnos de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Después de todo lo que vivió Salomón, de su riqueza, de su poder, de su gloria, de todo, Él resume todo en teme a Dios y obedece sus mandamientos. Temor de Dios es central, es el fundamento en el reino de Dios, o sea, en aquellos que Dios es Señor y Rey. Si no hay temor en nuestra vida, entonces Cristo no es Señor de nuestra vida. Por eso le dice, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Vayamos a Isaías 11. Estamos haciendo un recorrido por diferentes versículos, no por todos, porque son más de 200 versos, sino por algunos versículos para que entendamos la centralidad, el fundamento, la vida, el alma de la palabra de Dios, para poder tener una relación con Dios. Isaías 11. Para que veamos aquí en Isaías 11 una maravillosa profecía acerca del siervo del Señor y de su temor de Dios. Imagínense, ¿cómo es posible que viene Jesucristo, el Hijo de Dios, si dice que Juan el Bautista dice que aún desde el vientre de su madre había sido escogido en santidad, apartado para Dios? Imagínense, si ese fue Juan el Bautista, imagínense el Hijo de Dios, ¿cómo vendría? Mas sin embargo, Dios nos muestra aquí de que el Hijo de Dios, que era mayor infinitamente que Juan el Bautista, aquí nos dice que tenía que ser ungido con el temor de Dios. No, imagínese usted y yo. Entonces, qué importante, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. O sea que Isaí, el padre de David, tendría un hijo y de ahí retoñaría y de ahí vendría el Mesías. Es lo que está diciendo. Verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. O sea que cuando él vino, el Espíritu de Dios estaba en él. Y además, mire las funciones: espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Cuánto le piden al Señor, hermano? Quizá le pidan: Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. No, hermano, temor de Dios. Con el temor de Dios viene la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cuánto le pedimos al Señor tantas cosas, hermano? Ay, para poder estudiar, para ser pastor, para hacer aquello, para que el Señor nos lleve a tal parte. No, Señor, temor de Dios. Temor de Dios. Pero ojo, Isaías profetiza del Señor siendo ungido, como ya vimos, con todas esas funciones. Pero además, hermanos, vemos la importancia del temor de Dios, que no solo lo ungió con el temor de Dios. ¿Será importante el temor de Dios? Que no solo el Padre lo unge con el temor de Dios, sino que viene lo que dice el verso 3. Y le hará entender diligente en el temor del Señor.
sea, fue ungido con el temor del Señor, sino que además le puso para que él se gozara temiendo a Dios, se deleitara temiendo a Dios. Por eso cuando ellos se fueron a comprar cosas para comer y él viene y se queda y lo encuentran predicándole a la mujer samaritana y le dice: Señor, que habrá comido, mi alimento, mi alimento. Usted sabe que hay cosa más grande uno cuando tiene hambre poderse alimentar. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El temor de Dios, el temor de Dios está en hacer la voluntad de Dios. Y mira lo que dice la Biblia de las Américas, ese mismo verso 3, que él se deleitará en el temor de Dios. O sea, fue ungido con el temor de Dios, pero además vino otra unción de que él se deleite honrando, glorificando, sirviéndole, adorando y sufriendo por la obra de Dios. Dice que él con gozo llevó la cruz por el temor de Dios. Qué importante, hermanos. Ahora miremos en Jeremías capítulo 32 la promesa de redención del pueblo de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, es el temor, hermanos, que debe estar ahí presente siempre. Dice Jeremías 32, verso 38: ellos serán mi pueblo. Después de que el Señor viene y trata con ellos, viene y dice ellos, o sea, ¿quiénes serán mi pueblo? Los redimidos. Está profetizando de la venida del Mesías. No se puede ser pueblo de Dios sin el Mesías. Es imposible. Es imposible. Ellos, los redimidos entre judíos y el resto, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Verso 39: y les daré un solo corazón y un solo camino. O sea, no muchos caminos, no muchas verdades, no corazones divididos, un solo corazón. Y miren, ¿para qué? Para que me teman siempre, mientras dure el sol y dure la luna. Para que me teman siempre. Entonces, ¿por qué es que es necesario congregarnos? ¿Por qué es que es necesario, hermano, venir y ser lavados por la palabra, para que Dios entonces ponga en nosotros un solo corazón, un corazón dividido, hermano? Estamos aquí, somos unos, salimos, somos otros. Un solo corazón y un solo camino. ¿Cuál solo camino? La palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, el único camino es Cristo. Entonces, para que me teman, no de vez en cuando, no cuando estamos en la iglesia, sino siempre. Y mire, ¿para qué más? Para que, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Hermano, qué egoísta es usted y soy yo. Somos los creyentes que tenemos hijos, hermano, que no tememos a Dios para que le vaya bien a nuestros hijos. Es una promesa. El Señor dice por allá en Deuteronomio, creo que es 29:5:29: ¿quién viera que tuvieran tal corazón que me tenían todos los días de su vida siempre, mientras dure el sol y la luna? Desde la eternidad hasta la eternidad viene la misericordia de Dios. ¿Quién diera que no diera yo que tuvieran tal corazón para que me tenían todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos siempre? Es una promesa de Dios, cimentada no en saber mucha Biblia, no en ser un maestro de la palabra, no en congregarme todos los días, en el temor de Dios. Temor de Dios, hermano. Temor de Dios es hacer lo que agrada a Dios y no hacer lo que a Dios le desagrada. Eso es temor de Dios, parte del temor de Dios. Temor de Dios cuando Dios nos habla, hermano, y dice: Señor, tienes toda la razón, y obedecerlo, si es temor de Dios. No obedecerlo, entonces no es temor de Dios. Entonces el Señor dice: yo había dicho, si te aferraste a esas promesas, ni estarán mientras, porque Él dice en Juan capítulo 15
que si no permanecemos en Él, hermano, dice que seremos cortados. No, que es que eso no, eso es cortadito por un momentico, pero ya va a tener un reino especial, un poquito más bajito que los demás. Ok, eso no es lo que dice Romanos 11, que es mortal. Con los que habían nacido de nuevo, los creyentes que ya estaban nacidos de nuevo y que estaban injertados, dice, ustedes también pueden ser cortados de nuevo. Ojo. A mí me gustaría que alguien, algún maestro de este planeta Tierra, me explicara solamente ese versículo. A ver si se pierde o no. Entonces, para bien de ellos, les daré un solo corazón y un solo camino, uno solo, no corazón dividido, no dos corazones, y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Verso 40. Haré con ellos pacto eterno. Mire la promesa, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundirles. ¿Qué significa infundiré? Infundir, hermano. Ahí mismo, llevarlos a uno con el Espíritu. Mi temor, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Claramente, ese es el nuevo nacimiento que explica el Señor en Ezequiel 36, 25 al 27. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y aquí infundir el temor de Dios sobre nosotros para que se cumpla. Y yo haré que ustedes guarden mis mandamientos, y yo haré que los ponga por obra. ¿Cuándo? Cuando Dios infunda su temor en nuestros corazones. Mire, tan fácil la palabra. Así que es el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Iba a depender de que Dios les infundiera temor en sus corazones. Entonces, hermanos, qué importante ver esto. Que si el Señor no ha infundido el temor de Dios, y por eso es que nosotros o la persona sigue haciendo su vida, se congrega, canta, llora, hasta se arrodilla, pero cada que se le presentan oportunidades de mostrar el temor de Dios, de honrar a Dios en temor y reverencia, falla. ¿Será que Dios no ha infundido su temor? ¿Será que verdaderamente no he nacido de Dios? Porque la promesa de Dios, Él dice, y yo haré. Es un poder sobrenatural que ocurre en la persona, porque ya uno sabe que eso es lo que le ha ocurrido al creyente, a uno le ocurre. Yo haré, Señor. O sea, lo que uno anteriormente era tan fácil caer en un pecado, ya hoy en día perdió todo poder. Ojo, pero tampoco me voy a ir a parar en la esquina sabiendo que tengo mi esposa, que tengo mi novia, en la esquina estar mirando muchachas. Hermano, Dios no puede ser tentado. El mismo temor nos lleva a menospreciar todo eso, a dejar todo eso. Entonces, qué importante, hermanos, de que entendamos, ya van dos enseñanzas sobre el fundamento más importante para entender a Dios, para conocer a Dios, para la sabiduría de Dios, que es el temor de Dios. Entonces, yo lo quiero dejar aquí. Continuamos la próxima semana, pero les pido por favor, cerremos los ojos, hermanos. Quiero hacer una oración. Acuérdense que la palabra dice que al que pide se le da, al que toca se le da, y el que lo busca lo halla. Y si hemos escuchado la palabra de Dios, vemos que a través de toda su palabra, el fundamento de Dios para una relación, para acercarnos a Él en adoración, es el temor de Dios.
y que nuestras bendiciones, que las promesas de Dios, que las misericordias de Dios están totalmente ligadas al temor de Dios. Ya lo vimos hoy a través de diferentes pasajes. Y si en tu vida o en mi vida requerimos de alguna misericordia de Dios, de algunas promesas de Dios, requerimos de alguna bendición de Dios, hermanos, está ligada a su temor. Así que con los ojos cerrados, si tú quieres, vamos, porque si Dios nos dice que oremos es porque Él atiende la oración. Así que si ese es lo que tenemos en nuestro corazón, si hay necesidades de clamar a Dios por algo, si hay necesidades de respetar a Dios, de que podamos andar por un solo camino y que tener un solo corazón, no dividido entre Él y el mundo, hermanos, entonces, si quieres, acompáñame en esta oración y digámosle: Padre Celestial, yo te pido perdón de todos mis errores, Señor, de tener un corazón dividido quizás, Señor. Señor, lávame con tu preciosa sangre, Señor. Produce eso que tú prometiste en tu palabra. Infundir tu temor en mi vida, Señor, por favor, por amor de tu nombre, hazlo en mi vida. Señor, porque yo quiero, Señor, eso que tú prometes, que tú harás, que yo obedezca tu palabra y que tú harás que yo la ponga por obra. Dios mío, perdóname, Señor, y haz de mi vida esa persona, Señor, que te pueda adorar en temor y reverencia. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame. Riqueza, a seguir tu ley.